Documentos. Radio Nacional de España. Pedro Salinas. Sí, por detrás de las gentes te busco. No en tu nombre si lo dicen, no en tu imagen si la pintan. Detrás, detrás, más allá. Por detrás de ti te busco. No en tu espejo, no en tu letra ni en tu alma. Detrás, más allá. Es uno de los escritores más completos, puesto que escribió poesía, por supuesto, pero también una novela incompleta y inédita todavía, y luego ensayos, pero sobre todo es un escritor que escribió mucho más en los años del exilio que hasta 1936, porque Salinas era un hombre que le gustaba mucho la palabra, le gustaba mucho la costumbre española de la tertulia. Otros españoles o europeos de otros países que echaban de menos su lengua, pero no podían escribir porque no oían tampoco la lengua y porque la melancolía del exilio les poseía. Pero Pedro Salinas tomó el exilio como un trampolín, por así decirlo, que le permitió escribir más libros que en su vida en España, ¿no? Y libros prodigiosos como El Defensor, libro de ensayos, o el libro sobre Rubén Darío, también, que es un largo ensayo, y sobre todo el libro sobre Jorge Manrique. Juan Marichal es uno de los mayores expertos en la obra de Pedro Salinas. Está casado con Solita, la hija del poeta, y ha escrito varios libros sobre él. También detrás, más atrás de mí te busco. No eres lo que yo siento de ti. La poesía de Pedro Salinas significa una de las grandes expresiones de la poesía de amor contemporánea. Miguel García Posada, crítico literario. Es la poesía amorosa por definición, porque además verdaderamente donde él encontró su voz poética propia fue en la voz a ti de vida, es decir, fue en la poesía de amor. Creó ese tríptico de libros, Largo Lamento, La voz a ti de vida y Razón de amor, que no tienen equivalente en la poesía contemporánea. Yo creo que es no solamente el poeta del amor del 27, sino el poeta del amor del siglo. No eres lo que me está palpitando con sangre mía en las venas, sin ser yo. Detrás, más allá te busco. Salinas entendía la poesía como una aventura hacia el absoluto, así lo afirma él en la antología de Gerardo Diego. José María Barrera López, autor de El azar impecable, una biografía sobre Pedro Salinas. Pero esa aventura hacia lo absoluto conlleva un equívoco, y ese equívoco es que nada se puede explicar. Todo está creado, todo está dado ya de antemano, ¿no? Todo es, en cierta manera, una inmanencia, todo está dentro de uno mismo, de sí mismo, dentro de la conciencia. Y realmente lo que hace Salinas es autocontemplarse, mirarse en ese espejo. Para él la amada, para él la poesía, hasta cierto punto diríamos una identificación entre ambas, amada y poesía, la propia imagen del mundo, ¿no? Y en esa autocontemplación Salinas encuentra su verdadera voz. Por encontrarte dejar de vivir en ti y en mí y en los otros. Vivir ya detrás de todo, al otro lado de todo, por encontrarte, como si fuese morir. Esos señores amigos de mi padre, y ninguno más que Salinas, era gente que no era soberbia y que no iban de poetas por el mundo. Claudio Guillén, catedrático de literatura comparada, hijo del poeta Jorge Guillén. Sino sencillamente lo eran, no es lo mismo. No representaban un papel, no iban con una cinta de museo alrededor de ellos protegiéndose y diciendo aquí, cuidado, yo no me voy a entregar a ustedes, no voy a hablar con ustedes porque tengo que ahorrar mi talento para el poema que voy a escribir mañana por la mañana. No eran así. Eran sencillos, eran buenos amigos. Al mismo tiempo,
eran divertidos e ingeniosos. Pedro Salinas, una de las voces más personales de la generación del 27, nació en Madrid en 1891. Era el mayor de todos ellos, seguido por su fraternal amigo Jorge Guillén. La generación del 27 se gestó en torno a la residencia de estudiantes y a la política cultural de la Institución Libre de Enseñanza, que utilizó el potente mecanismo de la Junta de Ampliación de Estudios para abrir las fronteras en las que se había encerrado la cultura española. Este coro de voces personalísimas y diferentes tenían en común su profundo conocimiento de la tradición literaria española y su intenso cosmopolitismo. Jorge Guillén, uno de sus representantes, nos habla de estas claves en una grabación de 1981, cuando el poeta contaba 88 años. Tenemos en la generación que nosotros nos preferimos llamarla grupo compuesto de poetas, que yo creo que son buenos poetas, ¿verdad? Pero eso no es lo más original. Lo más original es que no siendo de una escuela, porque eso no sale de un manifiesto, de una teoría, de una poética, ¿verdad? De un grupo ya formado, como por ejemplo el surrealismo francés, ¿verdad? Que hay un pontífice que excomulga, etcétera, ¿no? Pues sin embargo, pues por afinidad, en algunos puntos éramos contemporáneos. Pero lo que es raro es que desde entonces, a través de estos años espantosos en que hemos estado viviendo, con tanto canalla que han estado destrozando España, todos seguimos amigos. Eso no ha ocurrido jamás en el mundo. Que a través de una guerra civil, de una espantosa, a través del exilio, como se dice ahora, en mi tiempo se decía destierro. Bueno, pues todo eso, pues seguimos siempre amigos. Los más viejos éramos Salinas y yo. Salinas del 91, yo del 93. Pero nosotros hemos sido siempre muy conocedores de la tradición española. En ese punto ha habido pocos poetas, sobre todo ha habido 4 poetas profesores. Algunas personas dicen poeta profesor con retintín, porque eso puede significar que el poeta es además culto y que ha leído. Pero claro, cuando se es tan romántico que dice yo escribo como un arrebato del alma y no sé lo que digo, bueno, pues entonces no. Pero si no, pues sí, poeta profesor, decía un maestro. Así con retintín. Bueno, pues no, señor. Nosotros los 4 profesores, Salinas, yo, por orden cronológico, Gerardo, Diego y Dámaso Alonso, nos sabíamos la literatura española de arriba abajo. Pero también Federico, Alberti, que no eran profesionales, se lo sabían también lo mismo. Y lo aprendían de una manera o de otra. Y los más jóvenes, ¿verdad?, que eran Cernuda, pues ya lo creo, y Alberti, ¿verdad? Alberti, que era un pintor, pero que enseguida asimiló la tradición española con un sentido del idioma extraordinario. Este poema tiene por lemas que escogió el autor estos versos de la obra Cántico de Jorge Guillén, mi amigo fraternal. Primer lema del poema: muchas gracias a Dios. La luz que nunca sufre me guía bien. Segundo lema del poema Paso a la aurora. La luz no es quien lo puso todo en su tentativa de armonía. Recién terminados sus estudios de historia y literatura, Pedro Salinas marcha a París para convertirse en lector de literatura hispánica en la Sorbona. Aquí entra en contacto con artistas e intelectuales franceses. Salinas es el primer traductor de Proust en lengua castellana. Cuando en la década de los 20 publique sus primeros libros, Presagios, Seguro Azar, Fábula y Signo y Vísperas de Gozo,
Algunos críticos señalarán la influencia del escritor francés en la obra del poeta madrileño, José María Barrera López. Como catedrático admiraba la cultura francesa, admiraba el arte, la pintura, la música y sobre todo era un gran conocedor era un gran viajero, ¿no? No solo por Francia, sino por todos los países, por Rumanía, por Italia. Era una persona impregnada de una cultura universal, europeísta, incluso después en su época del exilio, el contacto con la cultura americana, ¿no? Incluso a veces con el inglés, que tantos problemas dio a Salinas, ¿no? Sobre todo el idioma. Incluso ese apego a las raíces, a los símbolos hispánicos, pero también proyectados en una cultura europea, ¿no? La generación del 27 en general es una generación muy cosmopolita, muy odierna, muy del sentido actual y de ver sobre todo el viaje como un conocimiento, ¿no? De sí mismo y una meta, una aventura. De cierta manera eso fue ese espíritu cosmopolita, ¿no? De Salinas. Traduce a Proust en Sevilla, ¿no? Los dos primeros libros de la famosa serie, ¿no? de Marcel Proust, y evidentemente dejaron su huella, ¿no? Por el camino de Swann y a la sombra de las muchachas en flor, dejaron una huella en ese Salinas de los años 20, de los primeros 20, ¿no? Pero esa prosa también cadenciosa de Proust fue muy superada posteriormente, ¿no? Sobre todo si vemos los relatos como el desnudo impecable, etcétera, ¿no? O la bomba increíble, ¿no? En el exilio. Eso pertenecía a un tipo de literatura muy francesa, ¿no? De raíces francesas que Salinas de alguna manera asimiló ya en los tempranos años 10, cuando él viaja pensionado a Francia y cuando él entra en contacto con determinados poetas simbolistas y con ese ambiente simbolista francés, ¿no? Y con ciertos narradores franceses, pero después él supera ese tipo de prosa. En 1915 se casa con Margarita Bonmati, una joven argelina cuya familia procede de Santa Pola. En este pueblo alicantino es donde Pedro Salinas conoce a su futura esposa. Los novios se ven solamente en verano, por lo que el noviazgo se desarrolla en forma epistolar. Años más tarde, la hija de la pareja, Solita Salinas de Marichal, publicará esta correspondencia bajo el título Cartas de amor a Margarita. En 1985, Solita decía en Radio Nacional de España: yo antes de conocer este epistolario no me daba del todo cuenta de lo que suponía. Él siempre que salió de España y viajaba bastante, le seguía escribiendo todos los días, como en las cartas primeras. Lo que se ve en las cartas es que son cartas de amor, pero que además en esas cartas él se está haciendo, digamos, como escritor ya. Es como una forma de ejercicio del escritor. En 1918, el escritor se instala en Sevilla después de obtener una cátedra de literatura. Allí, Salinas comenzará a forjarse su propia voz. Pedro Salinas hace oposiciones a cátedra universitaria de lengua y literatura española en la primavera de 1918 y tomó posesión en junio del año 18 allí en Madrid. Pero no vendrá hasta muy avanzado el curso. En 1918 yo diría que él llegó casi en noviembre del 18 a Sevilla y estuvo aquí prácticamente hasta el año 27, donde de nuevo vuelve a Madrid para regentar el Centro de Estudios Históricos, para dedicarse a sus actividades, diríamos, de escritor, etcétera, ¿no? Sevilla fue ese jardín que fue de Don Pedro, un jardín reconquistado, jardín no solo simbolista, sino un jardín real, literario, y en ese jardín, que es a su vez un gran poliedro, porque ese jardín es también universidad, ese jardín es tertulia literaria, ese jardín es escritura poética, impulsor. Salinas en ese jardín desarrolló una obra
muy a gusto, muy de presagios, muy de azar, ¿no? Como él mismo llevó a cabo y dejó escrito. En ese jardín encontró discípulos como Romero Murube, como Higinio Capote, como Luis Cernuda. En ese jardín encontró a los Mediodías e impulsó la revista que lleva el nombre del grupo. En ese jardín también escribe gran parte de Presagios del Gozo, porque Sevilla fue pues las vísperas del gozo, esos presagios del gozo que él nos va a dejar en toda su obra. Sevilla fue también ese viento, a veces viento rebelde, ese viento sur con viento, ¿no? Esa realidad meridional a la que el poeta en determinadas ocasiones pues intenta llegar, pero con grandes dificultades. La tierra yerma, sin árbol ni montaña, el cielo seco, huérfano de nube o pájaro. Tan quietos los dos, tan solos, frente a frente, tierra y cielo, paralelismo de espejos, y ahora no hay lejos ni cerca, alto o bajo, mucho o poco en el universo. Aparecen sus primeros libros: Presagios, Seguro Azar, Fábula y Signo, Vísperas de Gozo. Este último es el más sevillano de su obra. Determinados poemas, después de Fábula y Signo o de Seguro Azar, también van a registrar algunos contactos con esa Sevilla de los años 20. Pero sobre todo el gran libro donde él expone sus presagios de poeta va a ser Vísperas del Gozo, sobre todo por esa prosa melódica, rítmica y por esa entrada en la ciudad, esa visión cubista y impresionista también y simbolista, ¿no?, de la ciudad, de una ciudad también a distancia y una ciudad maquinista, que después influirá incluso en los jóvenes poetas de Mediodía, influirá en la prosa de un Luis Cernuda, en las narraciones en prosa de Luis Cernuda, en los pequeños poemas en prosa de Luis Cernuda o incluso en la prosa de Romero Murube. Prácticamente Vísperas del Gozo es un libro que tiene todos los límites del sur, pero a su vez también tiene toda esa recreación de un sur que se niega ya, que no es solamente un sur fin de siglo, sino es un sur conectado con las vanguardias o las primeras vanguardias, y sobre todo que es una mirada distinta, es una mirada en perfil, ¿no? Son los perfiles del paisaje, esos paisajes casi intelectuales, maquinistas, esos paisajes gozosos, de éxtasis que se recrea, diríamos, en la prosa, o se va a recrear después en la prosa vanguardista del 27, ¿no?, y incluso en la novela deshumanizada, con gran influencia también de la prosa de Gabriel Miró y en cierto sentido con una gran cadencia a veces azoriniana, ¿no?, pero sobre todo Salinas supera esa escritura literaria fin de siglo en una prosa nueva. Entre la tiniebla densa el mundo era negro, nada. Cuando de un brusco tirón, forma recta, curva forma, le saca a vivir la llama. El poeta está todavía buscando su propia voz. Estos libros primeros corresponden a una etapa inicial que Juan Marichal denomina de encentración. Juan Marichal catalogó esta etapa de encentración, es decir, la búsqueda de la propia voz, incluso dividiendo por ciclos, pues esos tres primeros libros, Presagios, Seguro Azar, Fábula y Signo, forman parte de todavía una realidad que intenta ser trascendente de un proceso que busca el absoluto, pero que no se reencuentra. Es un proceso todavía de un diálogo creador, pero es un diálogo creador incompleto, y sobre todo porque hay un gran lastre de ejercicio intelectual, de neoconceptismo, pero un neoconceptismo que no responde verdaderamente a esa voz interior, a esa descentración, a esa presencia de la amada que va a constituir el verdadero mundo de Salinas, ¿no? En 1927 vuelve a Madrid y comienza a trabajar en el Centro de Estudios Históricos, dirigido por Menéndez Pidal. Son los años de la residencia de estudiantes, punto de encuentro para los integrantes de la generación del 27. Es un tiempo también intenso en conferencias y colaboraciones con universidades extranjeras. Proclamada la Segunda República, Pedro Salinas colaboró activamente en su política cultural
Él fue uno de los inspiradores de la Universidad Internacional de Verano, con sede en Santander. Enric Bou y Claudio Guillén recuerdan esta faceta del escritor. Él fue quien dio la idea al Ministerio de Educación de entonces, y fue una idea muy bien acogida en los años dulces de la República, de la Segunda República Española, llena de proyectos, de entusiasmo, y él fue el inspirador, fue su primer secretario y fue claramente el quien la realizó, ¿no? Él se puso al servicio de la República, era del grupo de amigos, seguidores de Ortega, pero se mantuvo siempre con unas ciertas reservas, aunque es cierto que en esa iniciativa de la Universidad Internacional él se entregó en cuerpo y alma, y en ese sentido fue decisiva su participación. En algún momento en esa correspondencia hubo la posibilidad de que fuera nombrado subsecretario del Ministerio de Educación, pero él rechazó esa posibilidad, ¿no? Tenía una gran capacidad de acción. Salinas fue un gran gestor. Era el único, bueno, tal vez, no sé quién más, podríamos decir que era un gestor. Yo no creo que lo era Alberti, ni lo era, bueno, Damas Alonso hasta cierto punto en la academia, hasta cierto punto, pero Salinas sí, ¿verdad? Y dirigió bastantes cosas, ese centro de estudios históricos en otros años 30, que publicó esa revista Índice, en que publicó cosas muy valiosas, por ejemplo, un magnífico ensayo sobre Cernuda, y dirigió pues la escuela de verano de la Magdalena, ¿verdad? En Santander, que luego ha sido la Menéndez Pelayo, lo cual es un malentendido, porque la Menéndez Pelayo fue la que se hizo después en contra de la republicana, de la que había hecho Salinas. Su gran actividad en el Centro de Estudios Históricos, que compaginaba con clases en la Escuela Oficial de Idiomas y con clases en la Universidad de Madrid, pero realmente a las órdenes de Ramón Menéndez Pidal fue uno de los personajes decisivos, ¿no?, en ese Centro de Estudios Históricos y en las revistas y en los esfuerzos de localización de materiales y de comentario de interés. Quizás una cosa destacable es que es de los primeros historiadores que se interesan de una manera muy activa por la literatura contemporánea, ¿no? Qué alegría vivir sintiéndose vivido, rendirse a la gran certidumbre oscuramente de que otro ser fuera de mí muy lejos me está viviendo. En 1933 aparece su gran libro La voz a ti de vida, que es considerado unánimemente como la cima de la poesía saliniana, uno de los hitos más importantes de la poesía amorosa de todos los tiempos, escrita en castellano. Salinas es aquí ya dueño de una voz personalísima y de una técnica depurada. La publicación del libro es un acontecimiento en la lírica española amorosa. Jorge Guillén se pregunta, después de Espronceda y Bécquer, ¿se ha escrito en España algo más importante que La voz a ti de vida y su continuación? Que cuando los espejos, los espías, azogues, almas cortas, aseguran que estoy aquí yo, inmóvil, con los ojos cerrados y los labios negándome al amor de la luz, de la flor y de los nombres. Es gran poeta del amor con una voz enormemente depurada. Es un poeta que trasciende en su poesía lo erótico, digamos, para entrar en el ágape amoroso, y para del ágape amoroso subir a una especie de mística de la comunicación interpersonal, ¿no? Porque Pedro Salinas concebía la poesía como una aventura hacia lo absoluto, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que la poesía se convierte en un lenguaje total, y que además el poeta es un poco el pretexto, ¿no? Porque ahí realmente la que es importante es la amada, ¿no? Pastora de prodigios, lo sobrenatural nació contigo. Lo que hay esencialmente es un tono dialógico, de diálogo entre el yo del poeta y el tú de la amada, ¿no? Y todo está construido sobre esa isla, sobre esa ínsula que forman los amantes, ¿no? Para vivir no quiero islas, palacios, torres. Para vivir qué alegría más alta, no quiero islas, palacios, torres. Qué alegría más alta vivir en los pronombres. Quítate ya los trajes, las señas, los retratos. Yo no te quiero así disfrazada de otra. Es decir, se crea una especie de ciudadela
como en San Juan de la Cruz, donde están los amantes y solo los amantes, ¿no? Y eso le da a esta poesía su rango más universal, puesto que es un diálogo sin fronteras. La verdad transmisible es que camino sin mis pasos, con otros, allá lejos, y allí estoy besando flores, luces, hablo. La austeridad de su lenguaje es un componente en el que consiste quizás su mayor aportación estilística, ¿no? Lorca decía que los versos de Salinas, en vez de poesías, eran prosías, porque realmente hay una sensación de diálogo, de cotidianidad, de andadura discursiva, que es una aportación que ha seguido mucha gente. Es decir, toda la poesía de posguerra, llamada prosaica, por ejemplo, que como la practica un Ángel González, por citar un solo caso, es una poesía que viene directamente de Salinas. Salinas es el primero que rompe con cierta poética del énfasis, aunque fuese en el mejor de los sentidos, ¿no? Para hacer una poesía deliberadamente humilde, deliberadamente de lo cotidiano, al menos en el plano verbal, ¿no? En la extensa obra de Pedro Salinas, que incluye narración, teatro y ensayos, su poesía amorosa ocupa un lugar central. La voz a ti de vida continúa en otros dos libros, Razón de amor y Largo lamento. La tradición literaria española está presente en la obra del poeta. Los títulos nos remiten a Garcilaso y a Bécquer. Su amor por la poesía tradicional española se apuntaló en sus años de exilio, los más fructíferos desde el punto de vista intelectual y literario. Andrés Soria Olmedo, catedrático de literatura de la Universidad de Granada y autor del libro Correspondencia entre Pedro Salinas y Jorge Guillén. Él decía que la tradición era la habitación natural del poeta. O sea que los poetas tienen que meterse en la casa de las palabras que otros han dicho antes que ellos. Y los lectores tienen que también meterse en esa especie de palacio donde están las palabras que les han importado a otros antes que nosotros. Y que el juego del poeta se tiene que desarrollar en el interior de esa especie de diálogo con los poetas del pasado propio. Que hay otro ser por el que miro el mundo, porque me está queriendo con sus ojos. Que hay otra voz con la que digo cosas no sospechadas por mi gran silencio. La aparición de la voz a ti de vida supuso un acontecimiento en la poesía lírica española. Desde su publicación se especuló con la identidad real de la amada de Salinas, la inspiradora de estos bellos poemas. Algunos eminentes críticos, como Leo Spicher, apuntaban a que esta amada no tenía una existencia real y que sólo existía en la conciencia del poeta. En 1999, casi 50 años después de la muerte de Pedro Salinas, el profesor de literatura Enrique Bou publicó el libro Cartas a Catherine Whitmore. El autor nos cuenta los pormenores de la elaboración de este libro. Es una historia relativamente sencilla. Hace un poco más de 10 años, cuando se celebró el centenario del nacimiento de Pedro Salinas, colaboré con un equipo en Madrid que estaba organizando una exposición sobre Pedro Salinas para la Biblioteca Nacional. Y mientras yo trabajaba con el archivo Salinas, que se encuentra depositado en la Universidad de Harvard, en la biblioteca Houghton, me encontré con una ficha un tanto curiosa que tenía escrito La amada de Pedro Salinas. Y también se apuntaba ahí, en esa ficha, que contenía ese dossier, esa serie de documentos, más de 250 cartas y una cantidad también notable de poemas, algunos inéditos. Y lo que pasa es que ese dossier tenía una prescripción, que es que no podía leerse hasta el mes de julio de 1999. Total, que me tuve que esperar que pasaran 7 años, o más de 7 años, y cuando por fin llegó el mes de julio de 1999 pude acceder a esos materiales. Y bueno, sí pude confirmar una cosa que también se sabía, ¿no? Que había habido una relación sentimental entre Pedro Salinas y una profesora norteamericana, Catherine Whitmore, y que claramente, como muestran las cartas, ella había sido la inspiradora de esa bellísima serie de libros que son La voz allí de vida, Razón de amor y Largo lamento. Qué día sin pecado,
La espuma, hora tras hora, infatigablemente fue blanca, blanca, blanca. Inocentes materias, los cuerpos y las rocas, desde cenit total, mediodía absoluto, estaban viviendo de la luz y por la luz y en ella. Se conocieron en la residencia de estudiantes en unos cursos de verano que había para profesores extranjeros en el verano de 1932. Personas tan ilustres como Leo Spitzer y otros habían escrito artículos diciendo que importaba poco, o de hecho que seguramente no había una amada real y que todo era una construcción mental del escritor, ¿no? Quizás hasta cierto punto lo que demuestra la correspondencia es que en parte es cierto, porque como bien dice Catherine Whitmore en ese documento que he publicado también como apéndice en la edición de cartas, de hecho hay algo, pero bien poco, en los libros, en los poemas de amor, de su relación real, de su relación directa entre Salinas y Catherine Whitmore, ¿no? O sea que desde esa perspectiva es cierto que no era una amada real la que estaba detrás de los poemas. Los 3 libros son una cronología de la historia amorosa de Salinas y Catherine Whitmore, desde el descubrimiento y la plenitud inicial hasta la desolación de la ruptura. De hecho, varios críticos, ¿no?, ya lo han planteado, que la trilogía puede leerse casi como la cronología de una historia de amor, ¿no? La pasión inicial, el asentamiento de la relación sería razón de amor, y la crisis, fin, desolación sería largo, como indica el propio título, largo lamento. En 1936 estalla la Guerra Civil Española. Es el gran drama para los escritores de la generación del 27. El 1 de septiembre, Pedro Salinas sale de España. Él todavía no sabe que no volverá jamás. Su hijo Jaime nos cuenta aquellos momentos. Nosotros estábamos en Santander. Mi padre era el secretario general de la Universidad Internacional de Verano. Y entonces esa zona de España quedó aislada del resto de la zona republicana. Y llegó un momento en que, sobre todo los estudiantes, vinieron barcos para evacuarlos, y mi padre decidió que sería prudente que mi hermana y yo por lo menos saliéramos, y salimos, y nos fuimos al sur de Francia a esperar a ver cuándo y cómo si salían nuestros padres. Y efectivamente al cabo de, yo creo que 2 o 3 semanas salieron mi padre y mi madre. Entonces en ese momento mi padre ya tenía un contrato en la universidad, en Wellesley College, en Massachusetts, que ya, contrato que había firmado con anterioridad. Pidió permiso a Madrid le dio permiso para que se fuera a los Estados Unidos. Mi madre y mi hermano y yo nos fuimos a Argel, a casa de mis abuelos, para ver en ese año qué es lo que ocurría, ¿verdad? Y entonces ya él vino a buscarnos en el 37 y decidió que era mejor que nos fuéramos a los Estados Unidos, porque en ese momento volver a Madrid él consideraba que era peligroso para todos. Cuidado, él era republicano y indiscutiblemente. Eso no quiere decir que no fuera crítico, ¿verdad? Y supongo que tuvo algunas decepciones como las tuvimos todos, pero él hasta el final, y por esa razón murió en el exilio, ¿verdad? Porque no quería volver a España mientras Franco gobernara, ¿verdad? El exilio fue para Salinas muy productivo desde el punto de vista literario. En América escribió sus mejores libros de crítica literaria, la poesía de Rubén Darío y Jorge Manrique, Tradición y Originalidad. Algunas narraciones tan importantes como La bomba increíble o prácticamente todo su teatro. Solita Salinas, en esta grabación de 1985, recuerda el quehacer de su padre. En realidad, desde que llegó a América, él no dejó de escribir. Al principio, como profesor, escribió sobre todo crítica literaria y escribió conferencias que luego se convirtieron en ensayos. Y escribió mucho más de lo que hubiera escrito en España, precisamente porque en Estados Unidos tenía mucho más tiempo, porque tenía menos amigos, conocía menos el inglés
vivía más aislado y para él el refugio era escribir. Por eso siguió escribiendo poesía y también escribió teatro. Él muere en el año 51 y relativamente joven, con 59 años, y está en América desde 1936. La etapa del exilio fue quizás la más productiva desde el punto de vista de Salinas como intelectual, porque escribió sus 2 grandes libros de ensayos, o 3 si queremos, un gran libro sobre Rubén Darío, otro sobre Jorge Manrique y otro de ensayo más puro que se llama El Defensor, además de un libro estupendo de poemas que se llama Todo Más Claro. No quiero que te vayas, dolor, última forma de amar. Me estoy sintiendo vivir cuando me dueles, no en ti ni aquí, más lejos, en la tierra, en el año de donde vienes tú, en el amor con ella y todo lo que fue. En esa realidad hundida que se niega a sí misma y se empeña en que nunca ha existido, que solo fue un pretexto mío para vivir. Él era un madrileño castizo, diríamos. Él era, en realidad, él es el poeta de Madrid. Quiero decir, entre los extraordinarios poetas que hay en España en el siglo XX, a Salinas le parecía que Madrid era la capital de la tertulia. Echaba mucho de menos Madrid, ¿no? Era el madrileño por nacimiento y por voluntad, ¿no? Pero también porque Madrid es la capital de España en el plano artístico de los pintores. Para él, el Museo del Prado, por ejemplo, era una fiesta continua. Yo me iba con él a toda velocidad porque quería verlo todo para hablarme a mí de los cuadros, por ejemplo, el Metropolitano de Nueva York. Tenía una gran sensibilidad para la pintura. Escribió un librito sobre el pintor Cristóbal Ruiz, que vivió y murió en Puerto Rico. Pero el exilio, la añoranza de su país, está ya siempre presente en la vida de Pedro Salinas, como se desprende de las palabras de su hijo Jaime. Nosotros fuimos a parar finalmente a Baltimore, donde mi padre era profesor en Johns Hopkins, y claro, allí lo terrible es que éramos, digamos, los únicos españoles. Mi madre y mi hermana y yo, y mi hermana en esos momentos ya estaba estudiando, o sea que éramos mi madre, mi padre y yo. Entonces, claro, muy aislado, desesperado porque, bueno, mi padre era una persona muy comunicativa, que le gustaba las tertulias y hablar, y le gustaban los amigos, y allí no los tenía. Él luchaba para aprender inglés y para dominar el inglés, y aunque, bueno, lo hablaba relativamente bien, no con la fluidez y con la soltura y con la tranquilidad que lo hacía en español. No podía decir las mismas cosas. Entonces yo creo que en ese sentido lo pasó mal, pero mal, decir mal, pensando en la suerte de los otros refugiados, pues sería absolutamente absurdo. En Estados Unidos, Pedro Salinas fue un profesor de literatura española. Claudio Guillén, hijo de su amigo el poeta Jorge Guillén, fue un alumno ocasional de Salinas. Pues yo tuve la suerte, la buena fortuna, Dios mío, qué suerte ha tenido uno, de oírle. Creo que fueron 2 cursillos en el curso de verano, en la escuela de verano de Middlebury. Fue un lugar maravilloso, aunque un poco teatral, porque se representaba un mundo español para que los alumnos pudieran vivir una especie de inmersión
tenían que hablar español todo el tiempo, durante 6 semanas, en un mismo lugar, conviviendo con los profesores, y ahí pude asistir a clases que eran todos los días, de lunes a viernes, durante 6 semanas, 2 veces. Empezaba con muchísimo humor, porque don Pedro, el don Pedro social, el don Pedro no íntimo, el don Pedro no de su poesía, el don Pedro social era divertidísimo, era muy ameno, y tal vez por ese fondo de timidez, o mejor que de timidez, de conciencia de la diferencia que hay entre el yo más profundo y el yo social, se escondía, se protegía a través de una vena cómica constante, ¿verdad? Entonces bajaba tomando el pelo a los alumnos, no se sentaba, contaba 4 cosas que se le ocurrían, porque era ingeniosísimo, muy ocurrente, muy ingenioso. Toda su obra es ingeniosa, es un escritor ingenioso. Entonces sería el poeta preferido de Baltasar Gracián si viviera hoy, agudeza y arte de ingenio. Pues entonces empezaba así y daba unos datos y proporcionaba unos datos serios, hacía su labor de profesor, explicaba quién era Fray Luis de Granada y cuándo había vivido, qué había publicado y cuál era su situación en su orden, etc. Y luego poco a poco se iba entusiasmando, iba inventando y salía de repente una vena valorativa, ¿verdad? Daba vida a esos valores, en ese caso morales y religiosos, de una forma que inspiraba a los alumnos y nos dejaba asombrados. Ocurría en sus conferencias lo mismo que en alguna de sus obras, que empieza de una manera como tranquila, positiva, casi costumbrista, y poco a poco va transformando el mundo, la imaginación. Todo eso le apasionaba el mundo moderno, y al mismo tiempo le indignaba bastante profundamente por lo que tenía de deshumanización, ¿verdad? Y la experiencia de la guerra y de la bomba atómica contra la que protestó, pero sin violencia, ¿verdad? Sin violencia y sin soberbia. La materia no pesa, ni tu cuerpo ni el mío juntos se sienten nunca servidumbre, sí alas. Los besos que me das son siempre redenciones. Tú besas hacia arriba, librando algo de mí que aún estaba sujeto en los fondos oscuros. Pedro Salinas es escritor, y su destierro es también añoranza del idioma, de las palabras. En 1943 se traslada a Puerto Rico, donde permanece 3 años como profesor invitado. Son los años felices de Salinas, rodeado de voces que hablan su mismo idioma. Es el toque de Dios que señala Juan Marichal en Las 3 voces de Salinas. El poeta elabora aquí uno de sus libros más originales, El Contemplado. Dulce nombre, desde que te llamo así por mi nombre, ya nunca me eres extraño, infinitamente ajeno, remoto tú hasta en la playa, que te acercas alejándote apenas llegas, tú eres absoluto ensimismado. Para él eso fue el verdadero paraíso. Claro, de pronto llegó allí, primero el clima, mi padre era muy friolero, y la nieve y el hielo y todas estas cosas le trastornaba mucho. Entonces, claro, llegó allí, le fue recibido con afecto, con respeto, ¿verdad? Y bueno, y estaba rodeado de gente que hablaba español, ¿verdad? Y eso es lo que a mi padre le encantaba. Por lo tanto, fue muy feliz, ¿verdad? Allí, digamos, yo creo que en cierto sentido descubre un mar, ¿verdad? Y entonces tuvo la suerte que este club del Alfa, o que se llamaba, pues, le propuso que se pudiera pasar las mañanas allí en una terraza, y en esa terraza yo me acuerdo que le vi alguna vez, era un club privado. Sus hijos, Jaime y Solita, y el esposo de esta, Juan Marichal, recuerdan aquella etapa de Puerto Rico en la vida del poeta. Él se sentía sobre todo exiliado de su lengua. Por eso cuando fue a Puerto Rico se sintió revivir y escribió tanto en Puerto Rico, porque él decía que
que lo que echaba de menos era la lengua madrileña del tranvía, pero también ya fuera de la cultura misma. Era un poeta muy amante de la vida y de lo que significaban ciertos paisajes. Yo creo que el poema El Contemplado, es un poema largo, representa muy bien lo que él sentía, ¿no? Quiero decir también que él fue uno de los primeros escritores españoles que supieron apreciar la riqueza del español de América. Le encantaba, en Puerto Rico le encantaban, por ejemplo, los letreros que ponían en ciertas tiendas, o ciertos autobuses o camiones. Por ejemplo, una cafetín, como dicen allí, lo llamaban las ciencias educativas, porque estaba al lado de la universidad, el cafetín, cosas así. Pero también él es entre los exiliados literarios, él fue el que absorbió mejor la cultura norteamericana. Puerto Rico, la gente además es muy afable, muy alegre, y ahí se sintió el revivir casi como si estuviera en España misma. Así que yo creo que sí, que Puerto Rico fue el lugar del exilio en el que más disfrutó y del que también los puertorriqueños disfrutaron. Por eso está allí enterrado y por eso hay siempre gente que va a visitar su tumba. Si bien se guarda en los ojos, nunca pasa lo pasado. Conservar un amor entre unos brazos, no. En el aire de los ojos, entre el vivir y el recuerdo suelto flotando, se tiene mejor guardado. Pedro Salinas había sido considerado hasta 1936 un representante de la poesía pura, el poeta amoroso del 27. Pero los acontecimientos derivados de la Guerra Civil Española y la amargura que le produjo la Segunda Guerra Mundial y la explosión de la bomba atómica alumbró otra voz en el poeta, intensamente comprometida con la realidad social y política de su tiempo. Yo creo que la preocupación social y política fue tan fuerte en Salinas o más que en nadie. Claro que lo era en mi padre, y no digamos en Alberti, y en todos los poetas lo era en Cernuda, que ha escrito poemas de nostalgia del destierro más casi que nadie. Pero yo creo que mi experiencia, mi recuerdo de Salinas es que su preocupación política era muy importante. Era para él muy importante, era obsesiva. Durante los años 40, ¿verdad? Porque no vivió más que hasta el año 51. Él vivió la Segunda Guerra Mundial. Vivió toda aquella terrible guerra mundial desde lejos con una gran preocupación. Y luego, la gran decepción que ocurrió cuando Inglaterra y otros, pues de repente no tomaron una postura realmente fuerte contra Franco, consiguiendo que los Estados Unidos pues llegaran hasta a mandar un día al presidente Eisenhower a Madrid, ¿no? Y esa evolución le hizo sufrir enormemente. Era de un antifranquismo visceral y constante. Son los años del largo poema Cero. De su narración La bomba increíble. José María Barrera López. Evidentemente, sobre todo en la novela La bomba increíble o en el poema Cero, sobre todo en Confianza, ¿no? En el libro que dejó póstumamente, Confianza, Salinas ahí, igual que su compañero Jorge Guillén, pues se compromete con una realidad política, una realidad social, ¿no? Sobre todo ese mundo de Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué viene después de la Segunda Guerra Mundial?
impresión pesimista y todos esos obstáculos que plantea determinados países, la burocracia, que plantea las crisis económicas, que plantea sobre todo la gran crisis nuclear, ¿no? En el año 45. Salinas lo siente además como una especie de apocalipsis, ¿no? Entiende que ese apocalipsis puede ser el desastre total, puede ir en contra de la cultura, puede ir en contra de un concepto de vida más alta, ¿no? Todo eso, esa realidad política, la guerra, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la proliferación nuclear, la Guerra Fría, incluso que ya en parte pues pudo tocar directamente a Salinas, ¿no? Año 49, año 50, eso se refleja en su obra, sobre todo también se refleja en su teatro, ¿no? Y sobre todo en su obra poética Confianza, en su libro Confianza y en la narración La Bomba Increíble, que es una gran metáfora de esa bomba, llamémosle social y política, que está sobre nosotros, ¿no? Y que nos puede explotar en cualquier momento. Pues Cero representa en gran parte el teatro de Pedro Salinas, esa ruptura de la imaginación y sobre todo la realidad que él había vivido en cierta manera en la guerra civil, ¿no? Creo que es un gran prosista. Lo curioso de Salinas es que su prosa es muy diferente de su poesía. Lo he dicho ya una vez y me repito, porque su poesía es, digamos, mal y deprisa, minimalista, con una especie de pudor verbal y una desconfianza de las convenciones del lenguaje. Y su prosa es parlanchina, es madrileñísima en ese sentido. Y su gran libro sobre Rubén Darío, su gran libro sobre Manrique y sus ensayos son importantes. Yo no diría que su tema principal fue el amor. Su tema principal fue la verdad, fue encontrarla, buscarla, más allá de las convenciones, más allá de las superficies, de los desconocimientos, de la complejidad de la persona y de la vida. Desconfiaba mucho, en el fondo, del ser social propio, de las convenciones de la sociedad. Por una parte le apasionaba el mundo tal como era y por otra parte tenía que alejarse de él y vivir un mundo realmente imaginado, literario, mundo imaginario que aparece lo mismo en su poesía que en sus cartas. Pedro Salinas murió el 4 de diciembre de 1951. Detrás de sí dejó una obra polifacética y considerable. Su espléndido ensayo, El Defensor, o sus libros de crítica literaria dedicados a Jorge Manrique o Rubén Darío, se encuentran entre la bibliografía obligada para los estudiosos. Aunque Pedro Salinas es considerado casi unánimemente como el poeta del amor, Claudio Guillén destaca otros matices. Ese gran poema sobre el mar de Puerto Rico, que es El Contemplado, es una pregunta acerca de la verdad, y no digamos todo más claro, ¿verdad?, acerca de toda la época en que vivía. Pero en fin, claro, aún así, pues ha tenido el acierto de escribir una obra maestra, cosa que no le pasa a todos los grandes escritores, que no les ha cuajado una obra. A él le cuajó una obra maestra, La voz a ti de vida, que vamos, que no tiene la menor duda, no tengo la menor duda de que es un grandísimo libro de poesía. Lo dijo Julián Marías muy bien, que se leerá durante mucho tiempo. Todo se aclara. En el confín te nace de tus aires un pensamiento vago. Nube parece por lo vaporoso, más nube por lo cándido. No se entiende, le guardan las distancias en misterio velado. Pedro Salinas está enterrado en Puerto Rico, frente a ese mar que tanto amó y que tanto contempló. La última ola prorrumpe en signos blancos. A este fulgor de playa en mediodía no resisten arcanos, y en impolutas láminas la espuma sin prisa, rasgo a rasgo, el pensamiento aquel, nacido oscuro, lo pone todo en claro. Hacemos este programa Miguel Ángel Coleto, Benigno Moreno y Sergio Delgado en la realización y edición digital.
Ana Ramos en la producción, José Antonio Ramírez en la narración y Elvira Marteles en la dirección.